En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga a todos. Mi deseo es que la gracia y el poder del Señor esté con ustedes y el Señor los guarde y los bendiga en todo. Es un honor para mí presentar su programa Viva y Eficaz. Hoy hablaremos, como siempre solemos hablar todos los pastores, sobre el tema de la oración. Hay más o menos 3 hábitos devocionales que debemos de poner en práctica para que podamos crecer y madurar en la fe y adquirir el conocimiento necesario de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para agradarle a Él, para hacer su voluntad, para vivir en victoria. Y estos 3 hábitos son, primero, la oración. La oración que denota que nosotros dependemos absolutamente del Señor, que por nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, no podemos vivir la vida cristiana. Así que el hábito de la oración es sumamente importante, es fundamental. Es como respirar. Sin la oración no se puede vivir. El otro hábito es el de la lectura, meditación y estudio de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras revelan quién es Dios, el plan de salvación de Dios, revela qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, los mandamientos, los principios de vida que el Señor ha dejado para nosotros los cristianos están plasmados en las Sagradas Escrituras, en los 66 libros que comprenden este tratado que nosotros llamamos la Biblia. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Así que todos los días, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo físico, comiendo, en nuestra cultura comemos 3 veces. En la mañana, cuando nos levantamos, desayunamos bien, porque emprendemos la jornada de trabajo diaria. Comemos a mediodía y en la tarde cuando llegamos del trabajo a nuestras casas. Así que 3 veces alimentamos y sostenemos este cuerpo con la energía necesaria que dan los alimentos. Eso es sumamente importante. También alimentamos nuestro espíritu. Nuestro espíritu se alimenta no de lo material, sino de lo espiritual. Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre. Está hablando de que no solamente debemos de alimentar, sostener nuestro cuerpo físico con buenos alimentos y una dieta adecuada, sino que también hay una parte inmaterial del hombre. Pablo habla de la totalidad del ser humano y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día del Señor. Entonces hay una parte espiritual, el alma y el espíritu. El alma y el espíritu tiene que ser alimentado con alimento espiritual, por supuesto. Por eso el Señor dijo: no solo de pan vive el hombre. O sea, el hombre no solamente está constituido de lo material, también es un ser espiritual. ¿Recuerdan ustedes, amados hermanos, que el libro de Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, formó el cuerpo? Y luego Dios sopló aliento de vida sobre Adán
y Adán vino a ser un alma viviente. Bueno, ese soplo de Dios que tenemos es el alma o es el espíritu. Entonces tenemos que alimentarnos con lo espiritual. Somos ciertamente seres espirituales que habitamos en un cuerpo físico. La Biblia dice que el cuerpo es un templo, una casa, una vestidura, un edificio, un ropaje. Así que no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que estos hábitos de leer la Biblia, de estudiarla, de escudriñarla para conocer en ella lo que Dios quiere que hagamos, o sea, su voluntad que es buena, es agradable y también es perfecta para con nosotros. Y la oración que nos indica dependencia en Dios y también nos indica que tenemos que tener comunión con Él para recibir la energía diaria para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dependemos absolutamente del Señor. El tercer hábito que está bien establecido en las Escrituras es el hábito de adorar a Dios, de rendir culto a Dios. Las iglesias aquí en Honduras, hablando de iglesias evangélicas, tienen más o menos el hábito o el programa de adoración y de culto a Dios el día martes, el día jueves, el día sábado y el día domingo. La gente, los cristianos, cada quien se reúne en su respectiva iglesia, o sea, en su respectivo templo. La iglesia que somos nosotros, nos reunimos en un lugar determinado, construido y también dedicado especialmente para rendir adoración, acción de gracias, culto al Señor. Entonces, estos son los tres hábitos. Hay una gran cantidad de hábitos devocionales, pero debemos en primer lugar orar. Orar no solamente en el templo, sino las oraciones privadas en nuestra casa, en el lugar donde nosotros hemos consagrado para encontrarnos con Dios en oración. Leer las Sagradas Escrituras, debemos de tomar tiempo, hacer tiempo, dedicar un determinado tiempo para escudriñar las Escrituras. Debemos de comprar buenos libros que hablan de las Escrituras y nos ayudan a entender los pasajes más difíciles de la Biblia. Porque en la lectura, meditación y estudio de la Biblia conocemos la voluntad de Dios para con nosotros. Hoy voy a hablar y voy a comenzar a hablar sobre el tema de la oración. No es la primera vez que hablo de la oración. En realidad nosotros los que predicamos y enseñamos el Evangelio, casi siempre estamos hablando de la oración. La oración es un arte que hay que perfeccionar, así como el artista en su disciplina de arte a causa de la práctica perfecciona el arte, el don que Dios le ha dado, así también la oración es un arte que hay que perfeccionar, una ciencia que hay que aprender. Y esta ciencia de la oración es tan amplia y tan profunda que podemos pasar 50, 60, 70 años en fe de Cristo, orando todos los días, tal vez 2 o 3 veces diarias, y es tan profundo la oración que no podemos decir que ya sabemos todo respecto a la oración. Porque la oración fundamentalmente es comunión con Dios, diálogo con Dios. Es la criatura humana, el ser humano redimido, comprado con la sangre de Cristo, que ahora
A causa de que la sangre de Cristo lo ha limpiado de todo pecado, podemos platicar con Dios, podemos tener comunión con Dios. Y el escritor de Hebreos dice que tenemos comunión con Dios en el lugar santísimo. Él dice que por causa de la obra perfecta de Cristo, de la obra redentora, a causa de que su sangre nos ha limpiado, Él ahora nos ha abierto un camino que conduce hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia del Señor, y podemos orar, adorar, rendir culto en la presencia misma del Señor. Se nos dice que debemos de acercarnos con toda confianza al Señor, limpiados nuestros corazones de mala conciencia, que podemos acercarnos con plenitud de fe, sin dudar absolutamente nada, porque ese asunto de tener acceso a la mera presencia del Señor en adoración, en culto y en oración privada o colectiva, eso es el resultado de la obra de Cristo. Así que tenemos acceso a la misma presencia del Señor. Oramos cara a cara con Dios. Así como Moisés, como la Biblia da testimonio de que Moisés hablaba cara a cara con Dios, así también nosotros. Porque ya el Señor nos ha limpiado de todo pecado y el Señor nos ha abierto un camino nuevo y vivo que nos conduce al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. Y como sacerdotes de Dios ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Y uno de los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios son las oraciones. Nuestras oraciones que en la Biblia están tipificadas como incienso de olor agradable, grato, que sube a la presencia del Señor. Entonces la oración es diálogo con Dios, es comunión con Dios. Dios ha venido a nosotros. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros en este cuerpo. El cuerpo es morada y es también templo del Espíritu Santo. Dios habita en espíritu en nosotros y se establece una comunión íntima, un diálogo profundo. Podemos platicar con Dios todos los días. Podemos nosotros mostrarle a Dios nuestra gratitud con palabras, nuestro amor, y también podemos nosotros mostrarle a Dios nuestras necesidades. Así que todos los días debemos de orar, platicar con Dios. Debemos de platicar bastante, habituarnos a orar constantemente y dedicar tiempo de calidad para orar con el Señor. He observado que hay matrimonios que basan el éxito y la solidez de su matrimonio y de su familia en la comunión y la comunicación. Dialogan, están bastante tiempo platicando, comunicándose con los hijos y los cónyuges también. Así también nosotros, si es posible, deberíamos dedicar bastante tiempo en la comunión con nuestro Señor. Lo más destacado, si usted lee la Biblia, lo más destacado del ministerio y de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue su vida de oración, de comunión, de diálogo constante que tenía con su Padre. Cuando en la noche se iba a acostar, pero previamente, antes de descansar, el Señor, muy entrada la noche, estaba orando. En la mañana, antes de que despuntara el sol, ya el Señor estaba de rodillas en la presencia del Señor orando.
Muchas veces cuando tenía que tomar decisiones sumamente importantes, oraba toda la noche. Así que lo que más se destaca de la vida de nuestro Señor es la oración. De tal forma que usted sabe que los discípulos le hicieron una petición. Le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor no rehusó enseñar a sus discípulos, a nosotros, qué es la oración, cómo se hace la oración, los principios de la oración, porque la oración es fundamental. ¿Quiere usted tener éxito? ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? ¿Quiere tener la fortaleza y el poder necesario para vivir agradando a Dios y vivir una vida de triunfo en triunfo, una vida victoriosa? Usted tiene que habituarse a la oración. Usted tiene que buscar todas las cosas que necesita para poder ser más que vencedor en esta vida. Y eso lo va a encontrar en el trono de Dios, en la comunión con Dios. Dios está en íntima comunión con nosotros. La Biblia habla de la comunión con el Espíritu Santo. Debemos de tener comunión con el Espíritu Santo que está en nosotros, que habita con nosotros en esta casa, en este edificio, en este santuario que se llama cuerpo físico. Entonces debemos de orar. La debilidad, mucha de la debilidad y también mucho del pecado que cometemos, a veces caemos en hábitos perniciosos, en hábitos pecaminosos por falta de oración. Yo tengo muchos años de ser cristiano y puedo decir sin temor a equivocarme, hermanos y hermanas, que la debilidad, la causa primaria de la debilidad de los cristianos, el por qué los cristianos no vivimos a la altura, a la medida que deberíamos de vivir siendo victoriosos y agradando a Dios en todo, es porque los hermanos, la iglesia no ha aprendido a perseverar en oración. No hemos creado el hábito de la oración. Estamos muy ocupados haciendo muchas cosas y luego como excusa decimos, es que no tengo tiempo para orar, pero hay 24 horas al día. Y en esas 24 horas del día nosotros debemos de acercarnos a Dios y orar. Tiempo hay, tiempo, solo que hay que organizar bien el tiempo. Una agenda de actividades diarias, actividades seculares y actividades espirituales. Debemos de apartar tiempo para leer, estudiar y meditar las Escrituras, apartar tiempo para adorarle y también para orar, sobre todo orar. Usted puede leer los evangelios y usted va a ver cómo Jesús oraba. Y no solo Jesús, sino los discípulos aprendieron a orar, los apóstoles. Y si usted se va al Antiguo Testamento, encontrará que aquellos grandes profetas, hombres y mujeres de Dios, y los patriarcas más atrás, y los jueces y los reyes, todos ellos acudían a Dios. Todos ellos llevaban una vida de oración y Dios los usó grandemente. Y ellos cumplieron con el propósito divino. Así que oremos, aprendamos el arte de la oración, la ciencia de la oración. Propongámonos orar, ya ustedes de ahora amplíen más el tiempo de comunión. La Biblia nos enseña cómo orar. Podemos orar 1 o 2 o 3 horas si aprendemos los principios establecidos por el Señor. Mientras tanto, amados hermanos, mañana vamos a seguir hablando de este tema y mientras tanto, ore, alabe, glorifique al Señor, confíe en el Señor y ámele.
ámele y sírvale. Dios le bendiga a usted, a su familia, a todos los suyos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.